Viverti Gasocchi, nació en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, el 5 de mayo de 1944. Comencé mi vida futbolística a los 11 años en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Jesús María, en el Club Talleres. Luego pasé ya profesionalmente a los 16 años a militar en el Club San Lorenzo de Córdoba, para luego pasar nuevamente a un club grande de Buenos Aires que se llama Huracán, donde estuve 7 años jugando interrumpidamente en primera división. ¿Cuáles son sus características físicas, Viverti? Bueno, yo peso 82 kilos, mido 1,86 m, calzo en botas número 46. Ya sé que es difícil, pero intente definirse técnicamente. Bueno, yo trato, por supuesto, todos los domingos de jugar bien. Pienso que el futbolista tiene que ser humilde y no autodefinirse, pero usted, como lo pidió, yo puedo decir que trato en todo lo posible de correr, sobre todo los 90 minutos, estar anímicamente preparado para este deporte y luego tratar de pasar bien la pelota, o trato por lo menos de pasar bien la pelota, y bueno, a veces es un poquito difícil autodefinirse, como le digo, por eso me cuesta hacerlo. De vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas. Nos pasea por las calles en volandas y nos sentimos en buenas manos. Se hace de nuestra medida, toma nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera. Y uno es feliz como un niño cuando sale de la escuela. De vez en cuando la vida toma conmigo café y está tan bonita. Bueno, después de esto hay que seguir, ¿eh? Ay, ay, ay. Y claro que vamos a seguir porque tenemos en nuestras manos este Viverti, la leyenda del Zapatones, que ha escrito el señor Daniel Barranquero, que está hoy con nosotros. ¡Qué bárbaro! Hola, Dani. Muy Bienvenido. buenas, Buenas noches. Muy bien, Dani. Un placer tenerte. Ahí está. Bienvenido. Me alegra, para mí es un honor enorme estar donde estuvo Sebastián Viverti. Es súper emocionante el vídeo que habéis puesto. Yo veía cosas cuando empecé a preparar el libro, veía vuestra línea de 4 y para mí pues como es muy bonito, es como muy simbólico estar aquí. Así que os agradezco mucho. Es que el pelado sigue estando, porque lo único que falta es el pizarrón, que rompió tanto la bola con el pizarrón y él tenía su pizarrón ahí y movía esa fichita imantada, todo. De vez en cuando lo movía. Cuando se acordaba, ¿no? Pero, y claro, y sigue estando porque formó parte del primer día, desde el 31 de marzo de 1997. Ya cerca el 31 de marzo, está por cumplir año nuevo, 26. Y siempre con sus conceptos, con un montón de cosas que nosotros aplicamos, como hasta hace un ratito que decíamos, cuando él hablaba de los equipos que son atentos y los que no son atentos. Bueno, Daniel es periodista en Málaga, contaba hace un ratito que tuviste 10 años. Prácticamente una década, sí. Recopilando datos, buscando información. Cambié 1000 veces el concepto del libro. Al principio iba a ser un artículo, imaginad. Iba a ser un artículo, es una anécdota que cuento. A mí se me fue toda la información que yo tenía cuando llevaba como unas 80 páginas, lo típico, un borrador, ¿no? Y que sería un artículo de 4 o 5 páginas, pero es que iba acumulando noticias y historias, relatos. Se me fue todo, para mí fue como, qué cabreo. Y fue quizá la mejor oportunidad para cambiar la idea y acabar haciendo un libro. Pero es que el mismo libro en sí, desde que viajé a Argentina en 2014, hace 9 años, también ha cambiado 1000 veces. O sea, al principio yo pensé hacer algo más centrado en la leyenda en Málaga. Y después cuando empecé a hablar con sus compañeros argentinos, sus amigos argentinos, la gente de infancia, vengo de unos días de Jesús María, había una mujer, Elsa, que me contaba unas historias, amiga de la infancia, y me contaba unas historias que yo decía, es que es imposible no ponerlas aquí, claro. La verdad, y claro, ha cambiado tantas veces el concepto que bueno, que al final ha acabado derivando en esto. El otro día en la presentación, el jueves, sí, donde estuvimos con Gustavo, con Matías,
Y dijiste algo que me parece resume un poco todo esto, ¿no? Estas 518 páginas. Esto es para que nosotros, los cordobeses en particular, los argentinos en general, pero digo Córdoba en particular, conozcamos más al detalle lo que fue Viverti en Málaga. Porque claro, imagínense, finales de los 60, 70, no llegaba el fútbol como hoy se ve. Hoy vemos la reserva del Manchester, por decir una exageración. Lo que vos quieras lo ves, ¿entendés? Sí. Bueno, ni siquiera la primera, ¿no? Lo que vos quieras ves. Imagínense en esa época. Entonces, como Sebastián, claro, tuvo su paso por Huracán, pero el momento futbolístico más importante de su carrera, de su vida, fue Málaga, y no se llegaba la información o no llegaba como llega ahora. Claro, muchos a lo mejor desconocen un montón de cosas. Claro. En este libro se van, los que lo conocen, a lo mejor no tanto, pero los que no se van a asombrar de maravillas las cosas que se van a enterar y que van a conocer. Y si me permites, te digo que hasta los que lo conocen, hasta sus hijos, es verdad, se están sorprendiendo de cosas. Claro, porque era tan sencillo. Claro, es que es esa la clave, porque él volvió, regresó desde España y no contaba ni la mitad de las cosas que le ocurrieron. No lo hacía ni con nosotros. Nosotros terminábamos el programa. Imagínense, terminábamos el programa y si bien nos tenemos que ir todo medio rápido porque arrancamos tempranito el otro día, pero siempre quedaba un momento, sí, porque decía el pelado, a mí me pasó, no sé, contaba una anécdota y nombraba... Di Stéfano. Claro. Di Stéfano. ¿Cómo con decíamos, ¿cómo bueno, con Di Stéfano? Sí, estuvimos cenando. Pero era amigo, Di Stéfano, y decía, pero no. Él decía, era lo mismo que decía Juan Pérez. Claro. Decía Di Stéfano. Claro. Y después decíamos, ¿cómo? Un día más en la oficina. Sí, ¿no? amigo mío. Sí, y una noche que... Pero no es que él decía, no, cuando estuvimos... No, él lo tiraba como... porque daba para contar eso. Sí. Entonces decía, con Carlos Monzón y Alain Delon. ¿Con quién? Sí. Carlos Monzón, Alain Delon, por ejemplo. O sea, para decir... o Ringo Bonavena. Claro, con las principales figuras sociales de la época. Lo tuvo en su casa. Claro. Pero porque él era una figura más social de la época. Entonces... y lo más impactante de Daniel, que yo en eso lo admiro, porque hacer un libro tomando testimonios de alguien que él no conoció, claro, es lo más maravilloso que existe. Tal cual. Yo le decía a él, en este país solo lo hizo Ezequiel Fernández Mur con Ringo Bonavena, el libro Díganme Ringo. Y él lo hace con Sebastián. Claro. Eso es un desafío que me parece resalta mucho más, porque la pluma de un tipo, porque también para escribir sobre la historia de alguien que no has visto tenés que tener sensibilidad. Absolutamente. Y Daniel la tiene. Y se la contratapa de este libro es una pequeñita obra de arte. Yo se lo he dicho ya a él. Es una pequeñita obra de arte, cómo él lo define a Sebastián. Es una cosa, pero absolutamente maravillosa. O Qué sea, bonito, muchas gracias. En eso... bueno, la sensibilidad para mí es el desafío mayor. Que logró por ahí transmitir tu padre, que sí lo vio, ¿no? Sí, eso es algo que también cuento como origen del libro. El libro empieza con una anécdota de mi padre. Es mi padre el que cuando quería consolarme porque yo me ponía triste por el Málaga, porque siempre me da muchos disgustos, es el que empezó a hablarme de Viverti. Y es el proceso del libro, para mí también ha sido una forma de homenajear a mi padre, una forma de reencontrarme con mi padre en muchas historias, porque a veces yo pensaba, como el ejemplo que puse del Gran Pez, ¿no? Que lo hablamos en la presentación, de, bueno, lo mismo me está exagerando, porque no puede ser real alguna de las historias que me cuenta mi padre. Y creo al final que se quedó corto. O sea, es lo que pienso, que se quedó corto. Que claro, no porque vos volviste a ver aquellos personajes que de alguna manera habían estado con Sebastián, y se pareció mucho a la película El Gran Pez. Viste que el padre el hijo no le cree al padre. Hasta que ve en la vida real a aquellos personajes que su padre le decía que existieron en su propia vida. Entonces, eso es una cosa maravillosa. Mira, dice, mi vida es un tango, perjuraba el Zapatones Viverti en el ecuador de un camino de giros inesperados y golpes sucesivos del destino. La hipérbole del mágico González de Cádiz o del Maradona de Nápoles, representada en un tipo con planta y altura, de prosa en su espalda y poesía en sus gigantescos pies, de catarsis y hundimientos. El éxtasis más excesivo, la melancolía de un romance desbordante e inconcluso, el orgullo por lo vivido y la nostalgia del futuro que no fue. Es una primera parte, una partecita de la contratapa de este libro
que ha escrito Daniel Barranquero y que está atravesando sus últimas horas en Córdoba. Llegaste el miércoles pasado a la presentación, el jueves que contamos hace un ratito, allí en el Centro de Alto Rendimiento Amadeo Nuchetelli, y días de muchos encuentros, de buena comida y de muchos contactos con gente cercana a Sebastián, ¿no? ¿Y qué te pasó? Imagino que al haber escrito un libro de Sebastián y el tiempo que pasó en Córdoba, en esta estadía en Córdoba, ¿te pasaron cosas que se te rememoraban lo que habías escrito, lo que él había vivido acá? Claro, a mí, por ejemplo, una entrevista que me impactó mucho fue con Chupete Guerini, que es otro mito de Málaga, otro mito de Málaga. No sé, para mí, caminar por los sitios donde me decían que él paseaba, ver los sitios, es que es muy diferente leer, escuchar testimonios, a estar aquí. Me ha pasado, por ejemplo, estos días, ha sido desbordante lo de estos días, realmente no tengo palabras de agradecimiento, o sea, vengo de llorar ahora, despidiéndome de la familia, porque yo de aquí me voy al aeropuerto, ha sido... o sea, no tengo palabras para dar las gracias. Cuando, por ejemplo, el otro día estuve en Jesús María, la sensación de entrar en el pueblo que tantísimas veces leí, imaginé, vi fotos, por supuesto que vi fotos, imaginaba cómo era, pero no es lo mismo que estar ahí. Claro. Y que sus vecinos llorando en una presentación que estaba todo el mundo llorando. Claro. Es que estoy desbordado, de verdad. Y sí, de verdad, evidentemente he tenido muchos asados, he tenido unos anfitriones maravillosos, he tenido entrevistas preciosas con mucha profundidad, que no han sido entrevistas, yo creo que ha ido todo mucho más allá del libro. Reconozco vuestro cariño hacia él en vuestras palabras, que se nota, no es simplemente una entrevista de periodista entrevistado, se nota el cariño que hay hacia Viverti y es un tópico decir esto de es mi segunda casa a Córdoba, pero me voy a volver a Málaga sintiendo que esta es mi segunda casa. Después de haber escrito el libro, Dani, sí. ¿Cómo es Sebastián sin haberlo conocido? ¿Cómo es Viverti sin haberlo conocido? Pues después de todo lo que te pasó, ¿no? De toda la información, pero después también de todo lo que sentiste, porque no es simplemente que el libro vuelque información, no es un corte y pega, sino que no es una biografía. se mete la piel tuya en el libro, porque si no sería simplemente una enumeración de datos. Sí, eso es algo que yo intento explicar, que no es una biografía deportiva al uso, es una novela que da la casualidad que es real, pero parece ficción porque hay tantos giros imposibles. Quizás suene un poco presuntuoso, pero yo acabé el libro sintiendo que lo conocía. O sea, yo esta mañana pedí ir al cementerio porque para mí era como súper simbólico estar, era como la vez que estaba más cerca de él. Nunca pude entrevistarle. He pensado tantas veces cómo hubiera sido esa entrevista. Siento que era un hombre muy frontal, muy firme en sus convicciones, una persona de contradicciones, lo cual creo que es muy humano, porque este es un libro, no es una elegía, no es todo era maravilloso, porque no, porque en la vida de las personas nos equivocamos, fallamos, erramos, acertamos, por supuesto. Y Sebastián Viverti acertó muchísimas cosas, se lamentó de algunos errores. Él, no sé, eso es lo que siento conocerle. Estoy con vosotros precisamente, o sea, me siento muy pequeñito a vuestro lado a la hora de conocerle, ¿no? Pero sí que siento que entiendo muchas de sus motivaciones, muchas del por qué se fue. Por ejemplo, él siempre se lamentó, ¿no?, de irse de Málaga. Leyendo, o sea, investigando, yo puedo entender por qué se fue de Málaga. Puedo entenderlo, que se equivocó, pues seguramente, al menos en ese momento, se pudo equivocar, pero yo creo que lo he entendido incluso con sus contradicciones y con sus errores. ¿Y por qué se fue de Málaga? ¿Por qué crees que se fue? Porque Málaga y es mi club y adoro y amo mi tierra, pero creo que no se portó bien con él. La ciudad sí se portó fantásticamente con él, pero Málaga como club no fue justa. No se portó bien con él. No fue justa con la figura del mejor jugador de su historia, con el mayor ídolo que vio jamás esa tierra. No estás hablando, porque el otro día lo aclaraste, del jugador argentino, sino el mejor que pasó por ahí. Sí, no sí, particularmente un argentino, sino el mejor jugador que pasó por ahí. Es algo que se ha debatido cuando ahora estamos en segunda división y casi camino a tercera, pero hemos estado en Champions hace 10 años y un año con De Michelis, con Isco, con Tulalán, Van Nistelrooy, jugadores buenísimos y la verdad, no lo digo por estar aquí, sigue siendo considerado el mejor jugador de la historia del Málaga. Sí. Claro. Y tenía eso, Sebastián, lo que acaba de decir justamente Daniel. En tiempos donde es muy difícil que alguien renuncie a algo, porque se va de algunos lugares, o se queda sin ganas de estar, el Seba chico es medio parecido.
cuando no le gusta se va de algunos lugares aunque estaba medio como cómodo. Algo me ha llegado. Pero si no le gusta ese lugar, se va. Y Sebastián cuando no le gustaba o cuando se sentía así, se iba. Sí. Él, así como un día, él tenía un cargo muy importante, era el secretario de Deportes de la provincia, en el año 1990. Y tenía un montón de proyectos para llevarlos adelante. El mismo cargo que hoy, para que la gente entienda, el mismo cargo que hoy tiene Campana. No era agencia en otro momento, pero bueno, era el mismo cargo, el cargo máximo del deporte en la provincia. Y él tenía un montón de proyectos y demás, y cuando se le cruzó la política, o algunos políticos, y él veía que esos políticos le impedían llevar adelante un proyecto que él que lo tenía claro, que lo llevaba porque iba a ser beneficioso para muchas personas, y lo querían tomar esos proyectos para ganancias personales, cosa que es raro que pase en la política eso, ¿no? Pero bueno, a veces pasa. Él se fue. Y él se fue. Y sin mirar atrás. Y dijo, me voy, yo estoy acá y no puedo llevar adelante mi proyecto, por lo tanto me voy. Esa era la dignidad. Como bien lo dijiste, contradictorio en algunas cosas, como lo somos todos. No es un libro que es lleno de virtudes, porque no es que porque hoy no está, porque en el 2012 se nos fue, pasó a ser el mejor del mundo. No. No es porque se fue que pasó a ser el mejor del mundo. Él siempre tuvo esas características. Tuvo las cosas buenas, tuvo las cosas malas. Pero esta, de irse de un lugar donde él no podía, por ejemplo, llevar adelante un proyecto y sentía que estaba ganando plata sin hacer lo que él quería, se iba. No le importaba decir, me quedo acá, gano un sueldazo y lo doy para adelante. No era. Esa dignidad la tenía y la aplicó siempre en su vida. Definitivamente. Daniel, este libro, si la gente lo quiere comprar, ¿dónde lo puede hacer? ¿Cómo era la librería? La que está... Cuade. Ahí va, muy bien. En Cuade. Paseo de Rivera, Paseo del Jockey. Paseo del Jockey. Es una librería hermosa, Cuade. O sea que este libro va a engalanar ese lugar. Si tiene ganas de conocer más de su historia, si le impacta y si le gustan estas cosas, que parece una novela, pero es todo real, cómprelo. Y me gustaría siempre remarcar eso, que no es solo un libro para amantes del fútbol, realmente es una historia tan bonita que, no sé, hablar solo de fútbol creo que es limitarnos con una persona así. La revolución social que formó es algo que realmente hay que leerlo, que fue el jugador mejor pagado de España y esto es algo que casi que no se sabe aquí. Era un jugador que los niños se dejaban el pelo largo por él, que si alguien ahí hablas en la contratapa de una especie de Beatle. Un Beatle, era un Beatle. Es que quizás, porque además fue un fenómeno fan que yo creo que es irrepetible trasladarlo a la actualidad, ¿no? Por muchos motivos, por un contexto social muy diferente. Hablo mucho de historia en este libro, ¿no? Porque es imposible entender su figura sin pensar en los últimos años del franquismo, en el golpe de Estado de Videla, en la transición española. Son cambios sociales, huelgas de jugadores, estuvo en el gremio de jugadores. O sea, hay un Viverti con muchísimas facetas diferentes y he intentado reflejarlas todas. Dice el fenómeno fan en una época donde no había redes. No había ni una red, solamente la red del arco, pero no había redes. Trasladen todo esto que está contando Daniel, llévenlo a los años 70. O sea, no hay forma. Una historia que me hacía mucha gracia, por ejemplo, él cuando le invitaban a una boda, le llegaban a decir a la gente, no le invitéis porque es que si va Viverti a la boda, se va a llenar la iglesia, se va a colapsar el barrio y es que no se puede celebrar la boda. Y al final, o sea, historias de este tipo que parecen exageraciones, ya digo, parecían mitos, leyendas urbanas y no, son reales. Qué bárbaro. Bueno, Daniel, buen viaje. Creo que de hoy mismo ya en la madrugada te vas para un par de horas en Buenos Aires, un par de días en Buenos Aires y después ya el regreso a Málaga. Sabes que contás con nosotros siempre. Muchas gracias. Y sabemos que contamos con vos siempre, fundamentalmente. Ojalá este libro lo pueda recibir mucha gente para conocer realmente lo que fue esta leyenda, este gran tipo que es Sebastián Humberto Viverti Irazoqui. Gracias, Canca, gracias, Seba Chico, gracias, Seba Junior, por haber acompañado. Gracias. No solamente hoy, sino todos estos días.
la familia, bueno, me imagino esa despedida de haber sido bastante triste. Ha sido dura y gracias Córdoba por todo, porque estoy absolutamente halagado y sin palabras. Gracias. Por favor, y estoy en condiciones con el autor del libro acá de decir que el lunes que viene regalamos este libro. Pues mira, yo encantado. Así que ya hay algunos anotados y el lunes que viene se van a anotar más todavía. Los que están anotados quédense tranquilos, quedan para la semana que viene y los próximos que se anoten el lunes que viene los estaremos regalando. Buen viaje, muy gracias, un placer. Gracias por todo. Sinceramente un placer. Gracias por todo. Daniel Barranquero estuvo acá.